El billete de la gitana Gloria Fore. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Has escuchado hablar mucho de la elaboración de billetes por parte de México, sin embargo hubo uno que causó un revuelo e incluso un incidente internacional. Se llama el famoso billete de la gitana, que circuló durante 45 años en México. El retrato que venía impreso en ese billete era el de Gloria Fore, que en ese momento era una amiga del mexicano que viajó al extranjero para pedir la impresión, porque has de saber que México no imprimía sus billetes, los mandaba a hacer a Estados Unidos, lo cual es un acto que no tiene justificación alguna. Por lo tanto, algunos llaman que es una escandalosa historia la que circuló alrededor del primer billete, que llevaba la efigie de una mujer y que, al ser emitido por el Banco de México, pero era impreso en Estados Unidos, lo cual no hay justificación alguna. El enigma de quién es la mujer que aparece en el primer billete, emitido en 1925, es algo que intriga y perdura hasta nuestros días. Algunos dan una u otra explicación. Mucho se habla de la leyenda de un amorío con esa famosa gitana. Se dice también que la mujer no es un personaje de la historia de México y que en el billete no hay ninguna leyenda que indique quién es, pero se hace pensar que en ese momento la famosa gitana, que así fue llamada por todos los mexicanos, se refiere a Gloria Fore, que es una actriz catalana, y esto causó un escándalo en la década de 1920 y se reforzó la leyenda que giraba en torno a Gloria, la gitana. Los 5 billetes que ha tenido más ceros, se dice que fue un supuesto romance del funcionario Paní con Gloria Fore, y que esto explica el por qué apareció en ese famoso billete, que él quiso inmortalizar su amor hacia esa mujer y lo hizo mediante la emisión de ese billete. Recordemos el por qué se emitió el billete de 5 pesos, pues esto es una consecuencia después de la Revolución Mexicana. En 1917, el artículo 28 de la Constitución Política de México permitió que la emisión de papel moneda, de billetes y monedas, correspondiera a un banco único bajo control gubernamental, y para que esto se llevase a cabo se establecería ese banco único y tardaría 7 años para que tal banco existiera. Esa reforma al artículo 28 de la Constitución de 1917 fue precisamente en ese año, en esa propuesta, en el constituyente del 17. Ahora bien, se duró 7 años para que esto se efectuase y se llevase a cabo, de tal manera que el 1 de septiembre de 1925, 7 años después, tal y como lo pronosticaron, se hizo la apertura oficial del Banco de México, o Banjico, por auspicio del gobierno de Plutarco Elías Calles, y su primer director fue Manuel Gómez Morín, siendo el banco impresor la compañía americana de billetes Not Company, lo cual es un acto indebido, no está bien, nadie puede estar de acuerdo, no sé por qué se hizo así, no debió hacerse hecho de esa manera. Los billetes fueron impresos en Estados Unidos desde el origen de Banjico el 1 de septiembre de 1925 hasta 1969, en que México pudo imprimir nuevamente sus billetes. Paradójicamente, el milagro mexicano ocurre de ese año, desde que surge Banjico en 1925 hasta que México empieza a elaborar sus propios billetes. En ese momento, como coincidencia, termina el milagro mexicano, que fue a fines de 1969, y el milagro mexicano termina el primer día del mandato del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Paradójicamente coincide cuando México empieza a elaborar sus billetes y monedas, coincidentemente. Pero como comentario te diré que ningún país debe encargar la elaboración de sus billetes y monedas a otro país, porque han ocurrido sucesos y hechos que hacen pensar que esa no es la mejor estrategia. Recordemos lo que ocurrió cuando cuando Muammar Gaddafi, el presidente de Libia, quiso retirar el dinero porque lo mandaba a hacer el dinero libio, lo hacía Inglaterra. Cuando surgió el conflicto con Estados Unidos en Libia, Inglaterra le quitó, ya no envió los billetes a Libia. Libia hubo escasez de efectivo, eso dio al traste con su economía y fue una de las causas que hicieron la caída de Muammar Gaddafi, la quiebra económica y la retención del dinero por parte de Inglaterra. Ahora bien, regresando, te diré que Bank Not Company
Elaboró billetes de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 y 10,000 pesos. Así como lo escuchas, México tuvo durante muchos años billete de 10,000 pesos cuando valía mucho el peso. El de 1 peso tenía una piedra del sol, el de 5 pesos es el de la gitana, el que les comento en este video, el de 10 pesos es el de la teguana. La gitana se llamaba Gloria Foré, la teguana Estela Ruiz, el de 20 pesos traía a Josefa Ortiz de Domínguez, el de 50 a Ignacio Allende, el de 100 a Miguel Hidalgo, el de 500 a José María Morelos, el de 1000 pesos a Cuauhtémoc y el de 10,000 pesos a Matías Romero. Este billete de la gitana surgió a raíz de un escándalo, pero también tenemos que aclarar otra situación. En 1925 México no imprimía su propia moneda, por lo tanto la mandó a imprimir en Nueva York, en Estados Unidos, la American Banknote. A solicitud del gobierno de México creaba los diseños y elaboraba los billetes. Es claro que la gitana del billete de 5 pesos tal vez no sea Gloria Foré, tal vez sí o tal vez no lo sea. Algunos dicen porque se maneja una versión diferente a la enunciada por la mayoría. Se preguntarán entonces quién es la mujer que aparece en el billete de 5 pesos, pues les diré que el diseñador de la figura en ese billete fue Robert Savage, que era considerado uno de los grabadores más connotados y destacados del siglo XX en Estados Unidos. A Robert Savage se le encargaban los diseños de diferentes monedas para diferentes países, tales como Inglaterra y algunas otras casas reales de Europa por aquel entonces. Recordemos que aún todavía no había ocurrido la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto había muchas monarquías en Europa y en el mundo que encargaban sus diseños a Robert Savage. El grabado con buril, que era como se estilaba la producción original, porque primero se tenía que hacer lo que sería del cual se iban a imprimir los billetes, que era un grabado. Este fue creado en 1910 por el artista Robert Savage y está registrado con el nombre Cabeza Ideal de una mujer joven argelina. Por lo tanto, según Robert Savage, no se trata de Gloria Foré, sino de una mujer argelina. El código que se le dio a ese grabado es el C1031. Por lo tanto, se dice que ya disponían de él 15 años antes y que por practicidad, por economía, por no gastar tiempo en el diseño de un billete para un país como México, entonces se tomó lo que se tenía a la mano. Robert Savage tomó una impresión de un billete que iba a encargar un país africano y que al último no encargó, y lo ocupó para el diseño del billete de 5 pesos mexicano. Esa joven argelina, que era una africana, no era americana, una argelina, y dentro de las propuestas se presentó este retrato de la joven argelina, que fue aceptado por la Banknote Company y se autorizó su impresión. Seguramente les ha de haber gustado mucho a quienes decidieron en ese momento las características de ese billete en particular de 5 pesos, y es por eso que aparece esa argelina en esos billetes. Sin embargo, te diré que ni los expertos de numismática de México ni los numismáticos de Estados Unidos han podido a ciencia cierta determinar quién fue aquella mujer, pero algunos dicen, la mayoría, según estos, que no se trata de Gloria Foré, pero otros dicen que sí se trata de ella, pero para no hacer un escándalo mayor, porque ya había habido un conflicto entre ambos países. Pani, el ministro de Finanzas mexicano, fue detenido en Nueva York y se le hicieron múltiples imputaciones por diversos actos indebidos que efectivamente él no había cometido, y todo porque se presentó con una exuberante mujer muy bella a la vista de todos, y no lo pudieron tolerar que un mexicano fuera feliz, fuera importante, fuera diplomático y llevara una acompañante tan bella. Entonces recibió, como ha sido desde esa época hasta el día de hoy, que a algunos mexicanos son acusados injustamente, tal vez probablemente, en ese país, en Estados Unidos de Norteamérica, como la diplomática hindú, que fue requisada por la policía durante más de una semana y después fue repatriada. Una diplomática, la vicecónsul de la India en Nueva York, paradójicamente en la misma ciudad, donde le hicieron revisión de todo durante una semana. Actos indebidos que nunca fueron debidamente justificados y no se emitió una nota diplomática. En ese caso le correspondía al gobierno de la India, en este caso le correspondió al gobierno de México, que no emitió nota diplomática. Si estuvieron a punto de romperse las relaciones entre ambos países por un incidente como este,
estaba más que justificado. México no tenía justificación posible bajo ningún concepto de mandar imprimir sus billetes en Estados Unidos. Paradójicamente te diré que no obstante para el Banco de México poco hay de misterioso en el origen del billete, aunque reconocen que sobre él pesa esa leyenda del amorío turbio entre Pani y Gloria Foré. El mito sugiere que los corrillos políticos de la época, lo que comentaban en los círculos sociales, porque te diré que hubo mucha indignación en el Congreso mexicano, se llamó incluso a comparecer a Pani en cuanto regresó a México, pero fue exculpado por el presidente Plutarco Elías Calles porque dijo él valientemente que él no quería eunucos en su gabinete, que si bien Gloria Foré era mayor de edad, Pani es mayor de edad, es un ministro y un funcionario, su vida personal, porque no estaban haciendo nada malo, no hicieron nada malo, no tiene nada que ver, simplemente a la encomienda a la que fueron enviados la cumplieron de manera satisfactoria y era un excelente y avesado funcionario público de los pocos que había y que era muy indispensable para el buen funcionamiento del gobierno de México. Por lo tanto fue exculpado, perdonado y quedó a la posteridad la duda de quién es la mujer del billete de 5 pesos. Sin lugar a dudas, por conclusión, en atención a la lógica y a la razón, podemos deducir que se trata efectivamente de Gloria Foré. A pesar de lo que hayan dicho la Not Company y su diseñador Savage, aún y pese a todo, tal vez probablemente sí sea Gloria Foré. Sin lugar a dudas, el gusto en México, porque durante más de 40 años estuvo a disposición como moneda de curso legal ese billete, engrandeció, enriqueció la manera y forma de ver de los mexicanos nuestras monedas y billetes. Gloria Foré, una mujer que hizo historia en México a través de prestar su imagen para el billete de 5 pesos mexicano durante más de 40 años. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.